Un youtuber llamado Leviatán visitó su viejo granero en el bosque, donde empezó a escuchar ruidos espantosos a altas horas de la noche. Después de muchas noches sin dormir, reunió el coraje necesario para llevar a un amigo con él a investigar los extraños sonidos que provenían del granero embrujado. Cuando entran en él, descubren que en realidad el granero no está embrujado como pensaban, sino que es algo mucho peor que eso. Según dijo él mismo, se trataba de una criatura totalmente desconocida para él sin ninguna duda, pero afirmaba que había visto los suficientes vídeos de terror como para creer de inmediato que se trataba de Rake. Él dejó que la aterradora criatura se quedara en el granero aproximadamente durante 2 meses, hasta que una noche lo oyó haciendo ruidos espeluznantes en el bosque, pero esta vez mucho más cerca, ya que lo escuchaba justo al lado de su casa. En contra de su instinto, él cogió una linterna rota y salió fuera para finalmente tener una experiencia que nunca olvidará. Agachado detrás de un árbol y haciendo sonidos aterradores, se encontró con la misma criatura que había captado en la cámara en el granero. Aunque el chico mantiene una distancia de seguridad aparentemente considerable, no se sabe si es la suficiente, ya que quién sabe qué tan rápido puede correr esa cosa, especialmente a 4 patas. Por suerte para él, la criatura se mete en el bosque y le permite correr hacia su casa. Ambos vídeos fueron tomados en el 2020 y parece ser parte de una nueva ola de avistamientos de una criatura llamada The Rake en todo el mundo. Vídeos de alta calidad como este están surgiendo por todo YouTube. Con suerte, esta nueva ola de avistamientos de criaturas se trate simplemente de edición de vídeo y no una gran aparición de criaturas desconocidas por todo el mundo. Una ceremonia en directo realizada en Francia empieza de manera normal hasta que a los 7 minutos y 11 segundos un objeto se mueve por sí solo como un fantasma estuviera a punto de arrojarlo. Los objetos levitan hasta que el cura baja las manos y es en ese momento cuando se detienen los objetos. Esto pasó en la televisión en directo frente a miles de personas, así que hasta el momento nadie ha podido dar una explicación a estos eventos. Sin embargo, más extraño todavía es que un hombre afirma haber visto algo sobrenatural desde la audiencia. El hombre afirma haber visto una figura fantasmal desde donde él veía la ceremonia. Al parecer, la versión completa de este vídeo nunca se ha subido a internet, pero esta imagen aparentemente muestra esa figura. Mucha gente afirma que hay una gran posibilidad de que esté retocada con Photoshop. Aún así, es realmente espeluznante y vale la pena mencionar que si alguien por ahí es bueno con Photoshop, que deje en los comentarios su opinión sobre si es retocada o es real. Un youtuber de actividad paranormal llamado CHZA Chat está en busca de algunos avistamientos de fantasmas reales, por lo que va a explorar un hospital abandonado en Perrysburg situado en Nueva York, y el cual es llamado J.N. Adams Memorial Hospital. Dicen que este antiguo hospital está embrujado por las almas de los pacientes de principios de 1900 que fallecieron en él. El hospital es en realidad un grupo de edificios abandonados y Chad está decidido a investigar la mayor cantidad de ellos para así descubrir qué lugares son los más aterradores. En una habitación que encuentra por error, ve unos contenedores rojos con un símbolo de peligro biológico y aunque no mira qué hay dentro, tocarlo probablemente no era buena idea. Sin embargo, puede que esta no sea su única preocupación, ya que no pasa mucho tiempo antes de que sospeche que también hay un fantasma en un pasillo con él. Los ruidos espeluznantes que provienen de ambos extremos del pasillo lo dejan inseguro de hacia qué parte girarse. Really? Whoa. I was about to say I'm walking down this creepy hallway, but here's this stairway right here. Whoa. What was that? Cruza una habitación con una sola silla dentro de un pentagrama, como si esto fuera una especie de algún tipo de ritual que se realizó allí
y que probablemente sea mejor que no sepamos. Este descubrimiento es lo suficientemente extraño como para que se reincorpore de nuevo con el grupo, quienes a estas alturas están tan asustados como él. Mientras estaban explorando un piso diferente, encuentran a un pájaro volando de un lado a otro, a pesar de que hay una ventana abierta por la que podría salir. Maybe that's why the bird is flying around like that. He probably knows something crazy happened right there. Quizá podría estar protegiendo un nido, pero algo se siente mal en esta habitación y toman la confusión del ave como un signo de energía paranormal negativa, por lo que deciden investigar este área con un equipo paranormal de alta tecnología diseñado para traducir las voces de fantasmas en voces normales con un programa de reconocimiento vocal. Up here. Yo, is anything appearing on the screen right now? Watch the screen. Lo que captan primero dice el nombre de Paul, seguido de dos palabras más, Appear Human, o sea, aparición humana. Después de esto, colocan una mochila en el suelo e invitan al fantasma de Paul a interactuar con ella. A los 22 minutos y 40 segundos, el equipo paranormal registra avistamientos de fantasmas en la habitación y a los 22 minutos y 55 segundos, el fantasma desplaza la mochila. Uno de los miembros del equipo se para en ese momento frente a la cámara para verificar que esta funciona correctamente. Su equipo no tiene problemas para detectar al chico. We're using electronics to see you. Whoa, that thing shot out of you. It's like he's inside you, I think. El aparato tampoco tiene problemas para detectar algo paranormal y mostrarlo como un ser negro sólido que pasa por al lado del hombre. No pasa mucho más tiempo, más o menos un minuto, cuando sienten que la energía paranormal comienza a desvanecerse, y en ese momento hacen otro avistamiento de un fantasma en la esquina de la habitación junto a la puerta de ella, pero por lo visto no está interesado en ellos ya que se va, y cuando Chan levanta la cámara para grabar, toda la imagen se desenfoca como si el fantasma estuviese por toda la habitación. Casey y su familia a menudo solían oír sonidos espeluznantes provenientes del sótano. Durante mucho tiempo sospecharon que eran de entidades paranormales, ya que sentían que los objetos se movían por sí mismos. Así que concretamente, el 3 de julio del 2020, escucharon un fuerte sonido, por lo que el padre bajó a investigar. Katie se quedó en las escaleras con sus hijas, ya que tenían demasiado miedo como para ir hasta allí. El padre da unos pasos cautelosos en la habitación y no ve nada fuera de lo común, a pesar de tener una extraña sensación de sentirse observado y que los mantiene a todos bastante alerta. Jaden? I don't wanna. Okay. Just kind of stay behind me. You heard it though, right? It's okay, honey. You heard it though, right? I don't hear anything now. Oh my god! Y es entonces cuando se caen dos botellas de la repisa sin que haya nadie cerca. Nadie se esconde en la esquina para tirar de una cuerda y tampoco hay lugar para que nadie pueda estar detrás. Los objetos simplemente se mueven solos como si hubiera un fantasma empujándolos. Más raro todavía es un avistamiento de fantasmas que subió la familia a TikTok, el cual fue grabado 4 días antes del vídeo anterior. Esta vez, usando la aplicación, Katie está sola en la habitación hablando de encuentros anteriores, cuando literalmente es interrumpida por lo que ella piensa que son fantasmas. I turned on the. Oh, what was that? Looked like an orb. I don't know. I turned on Reality Ripple because I upgraded my phone and I haven't seen anything yet. Of course, I'm not hearing the drums this morning. Ella pone la aplicación y se sorprende al descubrir que hay más evidencia paranormal en la habitación que ha estado frente a nuestros ojos todo ese tiempo. Yeah. Of course, I'm not hearing the drums this morning. It is. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Se supone que la aplicación muestra color alrededor de los seres vivos, pero las entidades paranormales también son captadas con esta aplicación. Una explicación alternativa es que son objetos que de alguna manera se parecen al contorno de una persona. Sin embargo, yo no veo cómo, ya que ni siquiera la pintura de una persona real que está en la pared es suficiente para que la aplicación pueda captarla. Así que no veo ninguna explicación
a cómo estos objetos podrían tener una forma humana de alguna manera. Un misterioso avistamiento de criaturas fue captado por la cámara en la entrada del bosque de Minnesota por una mujer llamada Stephanie. Basándome en la descripción del vídeo, esta cosa, según ella, era una criatura conocida como el hombre perro, y es sin duda uno de los seres más temibles del bosque con los que se ha encontrado antes. Stephanie alega que el avistamiento del supuesto hombre perro ocurrió alrededor de las 7:30 de la tarde. Ella describe a estas criaturas como que tienen brazos largos y una melena desaliñada, y dice que es demasiado pequeño para ser un oso y que en esta región no hay pumas, así que no es ninguno de esos dos animales. Según ella, la criatura demoníaca apenas se da cuenta de que ellos están allí, ya que está demasiado ocupada mirando a los ciervos del campo. Sin embargo, ella nunca llega a mostrar a esos ciervos, por lo que parte de su historia no puede verificarse. Lo que ella llama el hombre perro se queda quieto durante unos 12 segundos hasta que su hija hace un ruido. Entonces, Stephanie dice que ese es el momento en el que el perro mira hacia ellas. It's ear flick. Oh my God! It's just legs and perked its ears up. What the? Accidentalmente, según ella, aleja el zoom de la cámara, así que no se puede ver un movimiento claro, aunque otras personas han dicho que pueden verlo lisqueando el aire y hasta cómo su nariz se mueve. Me gustaría saber si tú puedes ver alguna de esas cosas, porque para ser sincero, yo no lo veo. La mujer también publicó una fotografía para demostrar que esta es una criatura humanoide de algún tipo, y a mí lo que me parece es que podría ser una persona agazapada usando una máscara de lobo. Pero si miran más de cerca, sobre su cabeza hay algo parecido a dos cuernos y lo que parecen ser alas alrededor de su cuerpo. Stephanie asegura que el avistamiento del hombre perro es uno de los muchos reportados en este área. Sin embargo, este es el único que ella misma ha visto. Este vídeo fue grabado por la cámara de un coche en Singapur y en ese momento el conductor concretamente iba por la carretera Bukit Timah cuando ve la figura translúcida de una mujer parada en la isla divisoria de dicha carretera. La figura parece llevar un vestido negro con blanco. La mayoría de los espectadores dicen que tal vez es el fantasma de una chica que perdió la vida en ese lugar. Otros han dicho que solamente se trata de una persona normal parada en la isla de cemento, o tal vez un motociclista que estaba practicando algunas maniobras, pues al parecer se puede evidenciar cómo se monta allí unos segundos antes, aunque la persona que se ve en la imagen definitivamente no parece ser del todo normal. El avistamiento de una bruja. Este vídeo fue publicado en una plataforma llamada True Horror Stories of Texas, la cual es conocida principalmente por exponer contenido de terror del suroeste de los Estados Unidos. Sin embargo, este vídeo fue grabado en unas ruinas inexploradas de México, donde se logró captar algo verdaderamente espeluznante. Al principio del vídeo se puede ver a un explorador recorriendo el interior de las ruinas, y aunque el área es oscura, la luz del exterior se logra colar con facilidad, y esta deja ver una figura oscura en el fondo izquierdo de la imagen, la cual a medida que los hombres caminan, en ese momento ellos no parecen notarlo, así que continuaron con su exploración de manera normal. Unos minutos más tarde, cuando se dirigen nuevamente a la salida, logran ver algo que les obstaculiza el camino. En ese momento se puede escuchar su conmoción y en las imágenes se aprecia una figura completamente negra, la cual al verla con más detalle se ve como luce un vestido negro y su rostro está cubierto por su largo cabello oscuro. Cuando la figura se percata de que ha sido descubierta, sale volando para escapar rápidamente y evitar que la sigan. Muchos aseguran que se trata de una bruja real, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta qué puede ser. El hombre de negro. Esta grabación fue enviada al canal de YouTube Apex TV en 2018 y el suceso ocurrió en un bufete de abogados en algún lugar de Alaska. Al parecer, la secretaria desapareció inexplicablemente una tarde después de haber hablado con un hombre vestido de traje negro. En el vídeo se puede ver a la mujer trabajando tranquilamente cuando de repente entra un hombre calvo vestido con un traje de corbata negro. El hombre parece adoptar un comportamiento fuera de lo normal y su presencia sin ninguna duda es un poco intimidante. Desafortunadamente, el vídeo no posee audio, por lo que es imposible saber cuál era el tema de conversación entre este extraño hombre y la empleada del lugar.
Sin embargo, por el lenguaje corporal de la mujer, se puede decir que estaba bastante incómoda. Incluso en un momento concreto, ella señala hacia la puerta como si le estuviera pidiendo al hombre que se fuera de allí. E incluso la situación se vuelve aún más tensa cuando la secretaria saca algo de su escritorio y apunta al hombre directamente. Sin embargo, esto no parece intimidarlo, pues hace un gesto con su mano como si estuviera imponiéndole algo, y en ese momento la mujer parece caer en un trance, pues se ve como coloca lo que tenía sobre el mostrador como si él se lo hubiese ordenado. A continuación, el hombre hace otro gesto con la mano y la mujer parece obedecer sin oposición a sus órdenes. En ese momento, la mujer abre un bolso y saca una cámara para luego rodear el escritorio y salir de la oficina, y luego el hombre salir tras de ella. Una vez que este vídeo fue publicado, se hizo viral inmediatamente, provocando miles de comentarios. Algunos de ellos especularon que el hombre del vídeo es un miembro real de los Hombres de Negro, cuya teoría asegura que son una organización gubernamental secreta que se encarga de encubrir sucesos paranormales. Hay personas que aseguran que estos hombres son unos híbridos extraterrestres de dominar las mentes de las personas. Por supuesto, también se cree que el vídeo es demasiado bueno para ser un evento real y no planificado, pero de ser real, quizás la cámara tenía alguna evidencia que debía ser destruida. Finalmente, todo el asunto se ha convertido en un misterio. La sombra en el pasillo. TikTok últimamente se ha convertido en una de las aplicaciones con más vídeos espeluznantes de toda la actualidad, y algunos con toda la intención de asustar a la gente. Sin embargo, en algunas ocasiones los usuarios de la plataforma han logrado captar por accidente sucesos inexplicables, y este es un claro ejemplo de ello. El usuario llamado Billy Golf estaba haciendo un vídeo en el que añadió una canción popular. El chico está montado sobre un estante presentando su baile, y aunque la habitación está poco iluminada, se puede ver lo suficiente, incluyendo la puerta del fondo, la cual a su vez deja ver parte del pasillo. Y es allí precisamente donde pasa algo aterrador. En el momento en el que el chico está bailando, se puede ver cómo una sombra pasa por el pasillo, y aunque no es completamente negra, se puede diferenciar claramente cuando cruza la puerta. La sombra tiene forma y características humanas, e incluso se puede ver un poco la forma de cómo mueve sus piernas. El vídeo se cree que es real, pues el chico no parece darse cuenta de nada y continúa su presentación. La mujer de negro. El youtuber Bakut publicó este aterrador vídeo en agosto del 2010 y trata acerca de un fantasma japonés. Como el vídeo se ha difundido varias veces, sus orígenes reales no se saben con exactitud. El vídeo comienza con unos recorridos rápidos en el interior de una casa, y aunque la cámara pasa velozmente a través de las habitaciones, logra captar la imagen de una mujer vestida de negro de pie frente a una ventana de uno de los pasillos del lugar. La figura se queda quieta enfrente de la cámara, y hasta hoy se desconoce la identidad de esta persona. La persona que sostiene la cámara inmediatamente entra en pánico al ver a esta entidad y mueve la cámara, y cuando vuelve a enfocar el mismo pasillo, la entidad, aquella figura, ya había desaparecido. La chica intentó enfocar otras partes de la casa buscando la fuente de dicha aparición, sin embargo no logró ver nada más. Muchos analistas, quienes han evaluado el vídeo, dicen que es la prueba genuina de un fantasma, pues no han logrado ver ninguna evidencia de edición en estas imágenes. Otros, por otro lado, dicen que la imagen es muy borrosa, por lo que no han podido llegar a una conclusión definitiva, aunque ambas partes están de acuerdo en que el vídeo es muy espeluznante. La criatura excavadora. Este vídeo empezó a circular por las redes sociales a mediados del 2017, y en él se muestra lo que parece ser una criatura excavando en un cementerio. El vídeo fue captado por dos chicas de Akron en Ohio, quienes estaban en su descanso laboral y decidieron matar algo de tiempo al ir a dar un paseo por el cementerio local. En estas imágenes, la criatura de color negro está excavando la tierra con su pata derecha una y otra vez. La posición de la criatura parece ser la misma que adopta un humano cuando usa sus manos para mover la tierra, y si se acerca a la imagen, sus rodillas están sobre la tierra mientras usa una de sus garras para excavar. Desafortunadamente, la calidad del vídeo es muy baja, por lo que no es seguro si la criatura está excavando o enterrando algo en ese lugar. Una de las teorías de lo que puede ser esta criatura dice que es la leyenda del Yeti, debido sobre todo a sus largas extremidades y a su pelaje negro. Otros dicen que es un zombie recién salido de la tierra,
Sin embargo, otra explicación más razonable es que se trata de un ladrón de tumbas vestido de negro y usando una máscara de pelo, lo cual obviamente explicaría su apariencia. El vídeo termina con la imagen del hoyo que excavó esta criatura, el cual parece ser demasiado profundo como para haberlo hecho solo con las manos, por lo que se cree que efectivamente no se trata de una persona humana. Alien en el parque. Este vídeo supuestamente fue grabado al sur de Vermont, a unos cuantos kilómetros del bosque nacional Green Mountain. Tiempo antes de que se grabaran las imágenes, los residentes de la zona habían reportado que varios de sus animales habían desaparecido sin dejar rastro. Otros reportaron haber encontrado a sus animales con la marca de 2 dientes en el cuello. La grabación aparentemente fue hecha por unos adolescentes quienes aseguran haber tenido un encuentro con un alienígena en uno de los parques locales. La historia empieza cuando los chicos regresaban de una fiesta y escucharon sonidos extraños, así que sacaron sus teléfonos móviles para captar la fuente de dichos sonidos. En las imágenes se ve como una criatura de extremidades delanteras sorprendentemente largas sale de detrás de un árbol y cruza por el pasto. La criatura parece tener la cabeza ovalada y sus extremidades traseras son mucho más cortas y es de contextura delgada. Algunos espectadores descartaron el vídeo diciendo que era falso. Otros pensaron que efectivamente es la criatura que se ha llevado a los animales de la zona, pero al igual que muchos vídeos de este tipo, la suposición es la única protagonista. La mano fantasma en la piscina. Este vídeo fue publicado por una usuaria de YouTube llamada Janet Channel, y en el vídeo se ve un hombre jugando con un niño en la piscina y la lógica nos dice que se trata de un padre y su propio hijo. La mayoría del vídeo se concentra en las actividades familiares de estas personas, pero en el momento en el que el padre decide sentar al niño en la orilla de la piscina, se puede ver cómo el hombre pone sus 2 manos debajo de los brazos del niño para poder alzarlo. Sin embargo, una tercera mano se puede ver tratando de tomar una de las piernas del infante a medida que su padre lo levanta. El movimiento de la tercera mano es muy rápido y desaparece de la toma casi inmediatamente. Los espectadores de la grabación no logran explicar de dónde salió esa mano, pues estas no muestran a más personas alrededor o debajo del agua. El fantasma. Este vídeo fue publicado por el canal de YouTube Damien NJPN en marzo del 2007. Supuestamente, las imágenes fueron captadas por un chico que viajó a Okinawa con un amigo. La zona que visitaban estaba llena de precipicios, como se puede ver en esta grabación. El vídeo concretamente se basa principalmente en captar el paisaje desde uno de esos precipicios. A primera vista se puede ver cómo hay otros turistas en el lugar. Sin embargo, cuando se desacelera la grabación, se logra captar en uno de los precipicios algo totalmente espeluznante, una figura translúcida que cae al vacío. Lo que sí se logra ver es que la figura lleva unos pantalones vaqueros, camiseta negra y unos tenis blancos, pero definitivamente no es una persona presente en ese momento. Algunos espectadores dijeron que se trataba de un fantasma, ya que de ser una persona no se ve a nadie reaccionando a lo que acaba de ocurrir. Si se analiza el vídeo, solamente un segundo antes no había nadie allí, por lo que se cree que es el espíritu de una persona que se dejó caer en ese lugar. Sin embargo, debido a que se tiene poca información sobre este vídeo, esto es lo único que se puede suponer. El fantasma de la toga. El vídeo fue compartido en internet por una chica que se hace llamar Shenelai Soxo. Las imágenes se tomaron durante la visita de su novio y en ellas se muestran algunos de los dulces momentos que comparten en el sofá. En la casa además habían algunos amigos de la pareja que eran los que estaban grabando en ese momento, y el grupo de amigos alegan que estaban solos cuando realizaron la grabación. Mientras los chicos juegan con el teléfono captando tomas de ellos mismos, en una de las esquinas, al final del sofá, aparece una figura con capucha. Aunque es un poco difícil de ver, sí se logra notar que lleva una capa negra. También se ve cómo camina un poco antes de que la cámara no la capte más. Una vez que la cámara vuelve al mismo sitio, la figura ya ha desaparecido. Los chicos en un principio no parecen percatarse de esto, ya que siguen realizando la grabación con total normalidad y probablemente se darían cuenta de esto una vez que revisaron las imágenes. La sombra espeluznante. La usuaria de TikTok con este nick que te dejo en la pantalla, un día grababa a sus 3 amadas mascotas mientras tomaba un descanso. Sin embargo, no esperó captar algo espeluznante
en su propia casa. En el vídeo se pueden ver donde sus mascotas descansando tranquilamente. Sin embargo, una de ellas se ve un poco inquieta y bastante nerviosa. En las imágenes se ve cómo el perro mira fijamente, un poco intimidado, hacia el corredor adyacente a la habitación. Al principio la mujer no lo nota, pero luego se puede escuchar una expresión de asombro cuando se da cuenta de una sombra que se asoma en el pasillo, e incluso en ese momento otra de sus mascotas se levanta y mira hacia la misma dirección con actitud de incertidumbre. La figura se queda un instante allí y luego se esconde, y en ese momento la mujer entra en pánico. Su reacción de terror parece ser completamente real, pero lamentablemente, solo unos segundos después la grabación se corta, por lo que no se sabe qué ocurrió después. El fantasma llorando. El vídeo fue subido a YouTube por Guy Terry y se trata de uno de los más escalofriantes que existen en la red. El vídeo parece desarrollarse en un edificio de apartamentos y la persona que graba las imágenes está buscando la fuente de lo que parecen ser sonidos de llanto. Finalmente, los sonidos lo llevan hacia el corredor afuera del apartamento, y allí es donde lamentablemente la fuente de estos sonidos aparece y sin duda no es algo que quieras ver. Cuando la persona abre la puerta hacia el pasillo en una de las esquinas, se ve a una niña agachada llorando. La persona ante esto cierra la puerta y vuelve al interior de la vivienda. Sin embargo, la curiosidad le gana la partida y esta persona se aventura a abrir la puerta por segunda vez, pero en esta ocasión lo que ve le causaría pesadillas por un buen tiempo. La niña que hacía solo un momento estaba agachada, ahora se encontraba de pie en medio del pasillo con los brazos abiertos. Obviamente, esto hace que la persona o personas allí presentes cerraran la puerta para evitar confrontar a esta aterradora presencia, que sin ninguna duda con su comportamiento le pone los pelos de punta a cualquier persona.